Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Y ¿Todo usted cómo bien por anda? acá? Muy ¿Todo bien, muy tranquilo? bien. ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, muy bien. Aquí una semana más. Una semana más. Qué bueno. Muy bueno. Qué felicidad. No, doctora, ¿qué tema el de hoy? Porque, a ver, es la cuestión de las redes sociales. Vamos a hablar de las redes sociales, algo que utilizamos nada menos que para emitir este programa. Las redes sociales que yo utilicé el término atraviesan. Me parece que es atinado. No sé qué opina usted como lingüista. Sí, y además no podemos ni desconocer la utilidad que tienen, la presencia que tienen en nuestra vida, lo cotidiana que se han vuelto. Y, y en mi caso en particular, yo no demonizo las redes, ¿no? O sea, me parece que las redes son un medio, lo que hagamos con ellas es otra cosa. Efectivamente. Bueno, pero uno de los puntos para tener en cuenta en este sentido es que las redes sociales son utilizadas también para el delito, ¿no? Por ejemplo, el delito de grooming, ¿no? Y Bahía Blanca en ese sentido tiene un hecho espeluznante como el de Micaela, tanto que motivó una ley nacional, ¿no? Que lleva su nombre. Sí. Que lleva su nombre. Y digamos, también por eso decía que eh, los delitos los cometen personas y las Sí. responsabilidades en torno a lo que pasó con Micaela implican las responsabilidades de personas, incluso de jueces, de todo el sistema judicial y un delincuente, ¿no? Una persona que es muy difícil de calificar. Eh, pero no son las redes, digamos, las redes fueron en ese caso lo que facilitó. Por eso también es interesante que podamos hablar de todo esto y que podamos pensar cómo prevenir, cómo asesorar, cómo cuidar, porque las redes están, no van a Sí. desaparecer y cuanto más competentes nos volvamos en su uso y más competentes también se vuelvan las niñeces y las adolescencias, también tendrán más herramientas para cuidarse, ¿no? Y los adultos Efectivamente. para estar atentos. Y también para cuidarnos, porque los adultos también podemos ser víctimas de los delitos que se cometen a través de las redes, de la trata de personas, de acercar, incluso de la difusión de imágenes que podamos haber intercambiado en alguna relación y que después sean utilizadas para chantajear, para penalizar de alguna manera a la pareja o la expareja. O sea, pero por eso digo que las redes son el medio. Sí. Bueno, en ese sentido, Bahía Blanca desde hace un tiempo tiene el Observatorio del Uso de Redes Sociales aquí en Bahía Blanca, instaurado desde el Consejo Deliberante y que está compuesta por varias personas y varias instituciones. Y una de ellas es una de las invitadas del día de la fecha, doctora. La, Exactamente. la Sí, podemos sumar si le parece. Ella es la psicóloga e integrante, decía, del Observatorio del Uso de Redes Sociales de Bahía Blanca, protesorera del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1, y le agradecemos mucho a Sandra que pueda estar con nosotros durante esta noche para hablar del observatorio y hablar de todas las implicancias que tiene ese observatorio y todas las herramientas y toda la información que se pueda brindar, y eso va a ser muy, muy beneficioso. Un observatorio que durante, por ejemplo, esta semana participó de la primera jornada provincial de lucha contra el grooming, que se hizo a nivel provincial, insisto, precisamente una de las sedes de la Universidad Nacional del Sur. Fue transmitido por el Instagram del observatorio y además después tuvo una actividad conmemorativa por Mica Ortega. Fue en la Plaza San Blas, allí en Juan Molina y Pacífico, del barrio noroeste, donde se plantó un árbol en conmemoración de Mica Ortega junto a su mamá, Mónica Cid, y familiares. bien. Nuestra invitada estaba y debe haber tenido algún problemita técnico. Ahí está entrando de verdad. Ay, ahora sí, Ahora sí. perfectamente. Sandra Tello, decíamos, es psicóloga e integrante de este observatorio de uso de redes sociales en Bahía Blanca. Gracias, Sandra, por estar esta noche. Muchísimas gracias verdaderamente. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Al contrario. ¿Podríamos definir el observatorio, las implicancias, los objetivos que tiene? Bueno, el observatorio de verdad se crea para dar respuesta, digamos, a partir de lo sucedido y que todos sabemos, sobre la necesidad de informar a la sociedad, a los profesionales, en realidad a todos en general, a la sociedad, sobre el grooming, porque la verdad que era una figura que desconocíamos, no sabíamos. También implicó mucha investigación de parte nuestra, ¿no? Ponernos al tanto de lo que implicaba. Entonces, digamos que los objetivos fueron sobre todo capacitar a los profesionales, a instituciones, en las escuelas, digamos. El observatorio está formado por muchísimas instituciones, muchas trabajan dando charlas, por ejemplo está Argentina Cibersegura, está la ONG La Misión, que trabaja muchísimo dando charlas a adolescentes, a niños, en escuelas, clubes, bueno, a quien lo solicite. La capacitación interna también, porque todo el tiempo el grooming es un delito que muta constantemente, cambia, antes era, no sé, WhatsApp, Facebook, ahora se suman los juegos en línea. Digo, la verdad es que todo el tiempo uno tiene que estar capacitándose para detectar estas cosas, ¿no? Así que bueno, básicamente es eso, el observatorio. Bien. Si te parece, Sandra, y los docentes y lectores y visores, lo que sea, vamos a poner a disposición un pequeño video del día que se presentó en el Consejo Deliberante y un fragmento de la actividad conmemorativa, digo, por Mica Ortega que se hizo ayer aquí en la Plaza Noroeste. Así que, doctora, cuando quiera. Un espacio que hemos pensado y diseñado con Mónica Cid y con el concejal del presidente de bloque, Marcelo Feliu, y que para nosotros es muy importante. Como van a ver, hay muchas personalidades de Bahía con mucho saber y que vienen trabajando muy bien en la temática, y nosotros creemos que esto de poder encontrarnos y sumar esfuerzos nos va a permitir dar nuevas respuestas a Bahía Blanca, seguir pensando en capacitaciones, seguir pensando estar cerca de los niños y niñas, pero también de las familias, ¿no? Que tanto necesitan poder pensar esta temática que son las redes sociales. Y bueno, ese es el desafío, poder que esta mesa tenga sentido si la gente la puede aprovechar, si llega a más niños, si llega a más jóvenes y si las familias, todo lo que nosotros podemos brindar les pueda seguir sirviendo. Así que bueno, ojalá esta reunión hoy la inauguramos y pueda seguir estando más allá de las personas que estamos, ¿no? Si nosotros siempre, por lo menos yo soy concejal por 4 años y yo quiero que esto trascienda más allá de los que estemos, porque es algo que le sirve a la comunidad. Hay que ir directamente al foco, que son los niños, niñas y adolescentes, y nos está faltando muchísimo, porque lamentablemente se empezó tarde, se empezó con la muerte de mi hija, y es algo que se le debe a nuestros niños. Bueno, ahí Sandra, un poquito de lo que pasó cuando comenzó y lo de la plaza. El caso Mica Ortega atraviesa el observatorio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, digo, creo que como sociedad y como ciudad tenemos una deuda, digo, ¿no? Tendríamos que haber estado a la altura de las circunstancias, sucedieron muchísimas cosas, porque por desconocimiento, ¿no? Básicamente. Incluso hasta creo que se han modificado los tiempos entre que se da por desaparecida una persona, se puede hacer la denuncia. Antes tenía que haber determinada cantidad, pasar determinada cantidad de horas, bueno, ahora es inmediato. Digo, se han modificado muchísimas cosas porque sabemos que cuando se actúa rápidamente
el caso tiene muchas más probabilidades de resolverse. Sandra, hoy por hoy las demandas de la comunidad al observatorio y las preguntas y las dudas siguen siendo las mismas que en el comienzo. Sí, en realidad las consultas siempre son más o menos, están dentro de la misma línea. Muchas veces la gente desconoce dónde tiene que hacer la denuncia. La verdad es que a partir de la creación de esta comisión de abordaje y proceso judicial se pudo como aceitar el trabajo entre la Fiscalía 20 y la Comisaría de la Mujer y la Familia, porque antes era como, bueno, llegaba una persona a consultar a la Comisaría de la Mujer y se lo derivaba a la Fiscalía, o al revés, ¿no? Llegaba a la Fiscalía, se derivaba a la Comisaría de la Mujer. Entonces, a partir de la creación de esta comisión dentro del observatorio, lo que se pretendía era evitar justamente la circulación de la gente, porque ya la gente viene angustiada, a veces no solo a hacer la denuncia, sino a consultar. Muchas veces hacen la denuncia y no se realiza hacen la consulta y no se realiza la denuncia, ¿no? Nosotros tenemos una estadística por ahí de los casos denunciados, pero también de haber un montón de otros casos que no son denunciados. Entonces, para evitar justamente esto, ¿no? De decir, bueno, tenés que ir acá, tenés que ir allá, y que muchas veces en ese camino la gente se arrepiente y dice, bueno, no, me voy a mi casa, no voy a consultar, no es tan grave. Digo, ese es uno de los mitos, ¿no? De que quizá el acoso en las redes no es algo tan urgente ni grave, ¿no? Sabemos que el desenlace, como en el caso de Micaela Ortega, fue y a partir de eso la gente pudo tomar conciencia de que, bueno, de que en realidad esto tiene consecuencias en la vida real, no queda solo en lo virtual, porque justamente lo que busca el groomer es llegar a ese encuentro en lo real, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando de un adulto y un niño siempre, bajo la figura de grooming. Exacto, es un adulto y un niño o adolescente. Adolescente. Sí. El adulto puede ser una persona desconocida o un conocido. Esto también es algo que se fue modificando a partir de la experiencia, ¿no? Porque antes eran generalmente adultos que no conocían a ese niño, niña o adolescente, y luego podría ser alguien del entorno. Entonces, digamos, la definición del grooming se modificó, incluyendo a toda persona adulta. Bien. Y la sensación que yo tengo a partir del contacto con adolescentes, sobre todo, y niñeces también, es que en este momento están como más avisados de que esto puede ocurrir en las redes, tienen más conciencia respecto de qué conductas son llamativas o los tienen que alertar. ¿Ustedes desde el observatorio corroboran esto o es el grupo de adolescentes con el que yo me contacto que tiene este alerta? Bueno, digamos, hay niños y adolescentes que quizá están mucho más alertados de estas situaciones, pero también hay sectores de la población que quizá desconocen, ¿no? Que podría pasar estas cosas. El adolescente también tiene mucho de omnipotencia, ¿no? A mí no me va a pasar, yo sé hasta dónde puedo dar información y hasta dónde no. Y después nos encontramos con que sin querer se pasó un dato y a partir de eso se pudo ir armando otra cosa. Entonces, digo, podemos estar alertados y demás, pero a veces podemos caer. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque nos puede pasar a todos, incluso con esto de las estafas digitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Las redes es como que nos habilita a comunicarnos con muchas personas, incluso con las que no conocemos, y no sabemos del otro lado cuáles son las intenciones que existen. Entonces a veces parece que es un amigo, que es alguien que es copado, que es alguien piola,
y después nos encontramos con el verdadero yo de esa otra persona, ¿no? Porque digamos que siempre es a través del engaño, de ganarse la confianza, porque pensemos que esto lleva un tiempo, ¿no? Un groomer no llega al delito del grooming de un día para el otro, entonces va como ganándose la confianza, ¿no? Entonces podemos estar advertidos, no, pero es un amigo que hace 8 meses con el que estoy hablando, ¿no? O una amiga con la que hace 8 meses que estoy hablando. Y en realidad está tratando de ganarse la confianza de ese niño, niña o adolescente para después conseguir su objetivo, ¿sí? ¿Y cuáles son esos objetivos, Sandra? El objetivo generalmente por ahí tiene que ver con conseguir imágenes de estos niños, niñas o adolescentes, de desnudos, ¿no? de partes íntimas del cuerpo. A veces son específicos y les solicitan eso. Quizá esas imágenes luego las utilizan en una red de pornografía infantil. Otros groomers buscan digamos, el encuentro real con la víctima, con fines justamente de agredir su integridad sexual. En otras ocasiones, y a veces esto lo hemos escuchado, para ingresar, digamos, en la dark web, y digamos, si presentan algo novedoso, tienen ese ingreso, digamos, asegurado. Entonces también persiguen quizá esa finalidad. Otra finalidad puede ser la trata de personas, ¿no? Empezar digamos, a extorsionar de alguna manera para incluirlos en esta red. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, los fines son múltiples, pero siempre tienen que ver con la integridad sexual, ¿sí? Con afectar la integridad sexual de ese niño, niña o adolescente. ¿Y cómo se trabaja, cómo debería trabajar una familia para prevenir y para estar atentos, atentas a cualquier conducta que pueda llamar la atención? Bueno, a ver, me parece que es un tema que tiene que estar en todas las casas, poder charlar, así como uno por ahí le dice no hables con extraños, no aceptes nada de extraños y demás. Este es un tema que también hay que hablarlo así, que tengan cuidado con las imágenes y con la información que hacen circular a través de las redes. Poder hablar de cuáles son las consecuencias de estas cuestiones, ¿no? De tener estas acciones, estar muy atentos a los cambios de conducta, ¿no? de ese niño, niña o adolescente, que puede no deberse justamente a grooming, ¿no? Pero sí a algo, porque quizá puedan estar siendo acosados o sean víctimas de ciberbullying. Entonces digo, hay que estar atento a muchas cosas. La conducta sobre todo, ¿sí? Por eso digo, generar el diálogo, la posibilidad de hablar en la sobremesa de estas cosas, porque no hay que darle como demasiada solemnidad a esto, porque si no los chicos, qué pesado, mi mamá quiere hablarme de esto, y bueno, entonces es un bla, 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 y no, la idea es que sea un tema más como cualquier otro en la mesa, para además generar la confianza con nuestros hijos, y también digamos, generarlo para que ellos después también puedan acercarse a decir, mira, mamá, me pasó esto, o me está preocupando tal situación. Bueno, estas cuestiones, digo, el diálogo me parece que es lo más importante. En todos los sentidos, digo, no solo en cuestiones de grooming, en todos los sentidos, ¿sí? Sandra, me quedé pensando en el avance que hay de las tecnologías que puede conocer el groomer, pero también los chicos o las chicas que pueden ir un poquito más adelantado que los padres, las madres o los responsables afectivos. En ese caso... Bueno, en ese caso lo que uno por ahí recomienda, o desde el observatorio se recomienda, es que uno esté al tanto, que uno se interiorice.
no sé, pasás y ves a tu hijo en una plataforma que vos no conocés, y entonces, uy, ¿qué es eso? ¿No? Empezar a preguntarle, mostrarse interesado, y cómo se usa, y para qué sirve, y podés hablar con otras personas ahí, ¿y quiénes son? Son todos niños, digamos, mostrar interés. Que además ese niño, niña o adolescente sienta que es importante lo que está haciendo, aunque a nosotros nos parezca que, bueno, es un simple juego o es un TikTok o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo importante, que uno esté atento. Esto no significa convertirse como en policía de nuestros hijos, sino estar alerta, estar atentos, porque si no, las redes se terminan convirtiendo como en algo malo y no es la idea, ¿no? Las redes no son buenas ni malas, sino que están para ser usadas y hay personas que van a usarlas o mal usarlas, entonces, nada, estar ahí presentes todo el tiempo, no a la manera de policía, ¿no? Vuelvo a aclarar esto porque no es la idea, pero sí es cierto que los niños, niñas y adolescentes están mucho más avanzados que nosotros y conocen muchas más cosas referidas a las redes, a las plataformas, y el groomer también, digo, porque tiene la inteligencia y la capacidad y la voluntad para ponerse todos los días a ver dónde puede inmiscuirse para llevar a cabo esta conducta. Doctora. Y en relación al sexting, ¿podrías clarificar un poquito? Porque existe también la idea de que es una práctica sexual consentida y que en sí misma no constituye un delito y que por eso mismo no tiene ninguna peligrosidad. Bueno, a ver, consentido puede serlo hasta cierto punto, ¿no? Porque sabemos que luego cuando esa pareja o esas dos personas se distancian, esto puede ser utilizado para extorsionar o aquella persona que quedó como muy afectada por la ruptura, hacerla circular en redes. Digo, bueno, sabemos que estas cosas suceden. Tiene que existir mucha confianza además de ese consentimiento. Y tener en cuenta que no solo en sexting, sino en cualquier red, esa imagen que nosotros compartimos deja de ser nuestra, eso circula, ¿sí? Queda ahí dando vueltas y cualquiera puede recuperarla, porque digo, yo puedo subir una imagen no sé, a Facebook, y yo después me arrepentí y la borré. Pero la verdad es que si alguien tomó esa imagen y la guardó, la dejó en su dispositivo, después la puede volver a hacer circular cuando se le ocurra. Entonces hay que ser cuidadoso con esas imágenes que uno con consentimiento o sin consentimiento hace circular en las redes. Bueno, sin individualizar esta semana, se habló mucho con este famoso caso, ¿no?, de Wanda Nara y la China Suárez, porque se dieron a conocer chats privados, ¿no? Sí, bueno, hablando de estas cuestiones que uno por ahí desconoce y que los chicos están al tanto, la vez pasada una pacientita de 9 años me muestra que hay una aplicación que es como un chat falso. Entonces, es muy... Uno crea la persona con la que va a hablar, pero en realidad es uno mismo que hace de uno y otro. Me pareció sumamente interesante, ¿no? Digo, porque entonces después uno dice, ¿esta captura de este WhatsApp es real o tiene que ver con esto del WhatsApp trucho, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es muy... La verdad es que se ve exactamente igual que el WhatsApp real, pero es trucho, soy yo misma
creando otras personas con las cuales voy a hablar, puedo grabar un mensaje, enviarlo, me responde, pero soy yo. Pero bueno, digo, pensando en estas cuestiones, ¿no? Y también es cierto que digamos, en este caso de la circulación de conversaciones privadas, ¿no? Porque son privadas, de alguna manera se filtran. Digo, alguien tiene que hacer llegar esa información. Digo, la verdad es que nada, queda escrito, como todo lo que queda escrito y las imágenes quedan dando vueltas ahí y después uno, digamos, no puede desmentirlo. Eso está, eso circula, pero bueno, alguien lo hizo circular. ¿Sí? Eso tiene que ver también con el autocuidado, ¿no? De qué cosas voy a poner, incluso en un chat, con alguien que digamos, que puede ser un conocido, pero uno no tiene un nivel de confianza tal como para decir, bueno, pongo esto o pongo lo otro. Porque así como fue un chat de palabras, podría haber sido imágenes, ¿no? Sí. Y hubo amenaza de vamos a hacer circular imágenes de una de las actrices que supuestamente le envió al futbolista. O sea que también está la amenaza, el hecho y la amenaza. Sí, bueno, volvemos a esto de la extorsión, ¿no? La sextorsión también, ¿no? Porque es una extorsión a cambio de algo sexual. Bueno, digamos, son todas cuestiones que terminan amenazando la integridad sexual. No es grooming, pero también se persigue una cierta finalidad. Las amenazas también son utilizadas por el groomer, por ejemplo, ¿no? Bueno, si vos no me mandás esta foto, yo le digo a tu mamá o a tu papá, o mando esta conversación que tuvimos a todos lados. La verdad es que estamos atravesando, creo, una dificultad en poder discriminar lo que es lo público de lo privado, ¿no? Y esto se ve en todos los órdenes. Y bueno, más que nada en cuestiones de redes y de estas conversaciones por WhatsApp y demás. Igual creo que no era por WhatsApp, era por otra plataforma que se suponía que era más segura, me parece, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, por Telegram, sí. Por Telegram. Claro. Sí. Efectivamente. Digamos, es muy interesante porque tiene muchas facetas, ¿no? Hace unos meses yo leí un artículo sobre sexting, y precisamente el artículo hacía hincapié en las bondades de practicar el sexo virtual y el intercambio de imágenes eróticas en la pareja para escapar a la rutina y demás, ¿no? Y después, hacia el final del artículo, se comentaba como al pasar, digamos, no era el foco del artículo, que a veces eso mismo podía dar lugar a que alguno de los dos integrantes de la pareja chantajeara al otro en determinada circunstancia, o ante una ruptura también apareciera algún tipo de acoso o de chantaje en relación a algo que se había dado en el marco de una interacción de pareja. Por eso digo que tiene como muchas aristas para que se pueda pensar, y de hecho uno sabe que ha habido muchos casos sobre todo en adolescentes, que las parejas, los noviazgos comparten imágenes, conversaciones, y que después se viralizan porque alguno de los dos muestra, y no necesariamente ni siquiera en un contexto de ruptura, sino simplemente, bueno, el volver público algo que fue un intercambio privado entre dos, que sí estaba consentido. Lo que no estaba consentido era la posibilidad de viralizar o de mostrar, más allá de la pareja, esto que se había compartido. Y también Claro. hubo un caso hace muchísimos años también en el mundo de la farándula, donde también se viralizaron imágenes
y el daño, por eso también era interesante lo que vos comentabas al principio en relación a que hay como esta idea de que porque es virtual no es tan real, y entonces no pareciera ser tan amenazante, pero en realidad las redes hoy forman parte casi de nuestra corporalidad, y nuestra identidad, incluso nuestro cuerpo, tiene que ver con este mundo digital y está en las redes. Entonces, incluso la intimidad y la seguridad de las personas se ve amenazada desde, bueno, desde los comentarios nomás que recibe una imagen que pueda ser publicada sin necesidad de que pensemos en una perversión o en alguien que está intentando cometer un delito, ¿no? Claro. Sí, recuerdo también que hace un tiempo hubo un fallo por el tema de la venganza, la porno venganza. Me acuerdo que fue algo, digo, me parece ejemplar, que está muy bien que se avance en este sentido, ¿no? Porque que yo dé el consentimiento, como bien vos decías, no sé, del sexting, de esas imágenes, no te estoy habilitando para que vos las compartas en algún grupo, ¿no? Por eso digo que siempre, incluso hasta pensando en las imágenes que circulaban antes, ¿no? de mujeres desnudas y demás, que se pasaban de grupo en grupo, digo, vos tenés la posibilidad de cortar eso. Lo mismo que los adolescentes, ¿no? En esto que vos decías de, bueno, algo que fue consentido y empieza a circular y se comparte con otros grupos y demás. Bueno, siempre existe la posibilidad de cortar eso cuando uno no comparte. Pensar, ¿no? que uno tiene el poder de terminar con esa posibilidad de que circule y de que eso agravie a la otra persona, ¿no? Le cause un daño. Esto tanto en adolescentes como en adultos, ¿no? Por supuesto. Y ahí tenemos que trabajar mucho con las adolescencias y con las familias, también un tema que atraviesa esto, que tiene que ver con el patriarcado, porque recuerdo hace unos años un caso en San Juan, en una escuela, donde una parejita había compartido sus imágenes y el chico después viralizó entre sus compañeros las imágenes de la novia, y los comentarios sociales eran, bueno, ¿y ella para qué le mandó? ¿No? O sea, y yendo al ejemplo que ponía Sergio, entre todo lo que se ha escuchado estos días en relación al caso de Wanda Nara y de la China, el foco está puesto en el comportamiento de las dos mujeres, y el varón, que es quien en todo caso incumplió un acuerdo que tenía con su mujer, ha quedado casi como invisibilizado, ¿no? O sea, es como, y además casi como si fuera un pobrecito seducido por una bruja, ¿no? Entonces, esta idea también hay que romperla, porque todos esos comentarios en relación a que, bueno, si vos mandas una foto te expones a que después pase eso es avalar en definitiva una conducta que es moralmente reprochable, porque fue en el acuerdo de una pareja, ¿no? Incluso el compartir imágenes eróticas. Claro. Bueno, por suerte estamos rompiendo un poco esto del patriarcado, ¿no? Por lo menos replanteándonos algunas cosas, algunas cuestiones. Vamos a encontrar de todo, digo, esto siempre pasa una noticia y vos dejás abierta la posibilidad de los comentarios y te vas a encontrar con cualquier tipo de comentarios. Imagínate en una cuestión donde uno cree que tiene que tomar un partido, ¿no? Partido por Wanda o por la China o por Icardi, digamos, ¿no? Entonces, digo, es muy difícil. Nada, se está mostrando algo que también es del orden de lo privado y no tenemos por qué opinar sobre eso. Pero bueno, por suerte, digamos, estamos empezando como a cuestionarnos en esto, ¿no? Habrá de todo, quedarán resabios de ese patriarcado, de a poco se irá cambiando por nuevas formas. Los adolescentes, por ejemplo, vienen
con mucha fuerza para generar un montón de cambios, ¿no? Sobre todo respecto de esto del patriarcado y de la mirada que se tiene sobre la mujer. Porque digamos, el patriarcado es la mirada sobre el hombre, pero también es, podríamos decir, como muy directamente sobre la mujer. ¿Qué se espera de la mujer en base a lo que se piensa desde el patriarcado? Y por suerte, digo, hoy incluso la sexualidad entre los adolescentes y sobre todo en las mujeres es como más, con menos prejuicios, ¿sí? Y se va acompañando el cambio y la ruptura a partir de eso, ¿no? De vivir la sexualidad con menos prejuicios. Bueno, me parece que es un cambio bueno. De todas maneras, como siempre, los cambios muchas veces se dan de manera abrupta y se pasa de un extremo al otro, y uno siempre espera que, digamos, que ese péndulo quede como más en el medio, más centradito, ¿no? Con un poco de variabilidad, pero no tanto. Pero bueno, pasa con todos los cambios, creo. Sandra, acá por Facebook en privado me preguntan si podemos consultarte para ampliar lo de los groomers conocidos. Los groomers conocidos es, por ejemplo, se han dado casos de, no sé, amigos del padre, amigos de la madre, que como los tienen en Facebook porque son conocidos o en la red, comienzan a seguirlos y a escribirles de manera privada y empiezan también con todo el proceso que hace el groomer, ¿no? Bueno, pero si nos conocemos de hace mucho tiempo, yo soy amigo de tu papá o de tu mamá, ¿por qué no me mandás una foto? Sos muy linda, sos muy lindo. Digo, bueno, empiezan todas estas cuestiones y el objetivo es el mismo, ¿sí? Es un adulto acosando sexualmente a un menor, aunque sea adolescente, digo, porque sigue siendo menor. ¿En esta categoría también entra el familiar, Sandra? Sí, entran los familiares también, sí, sí. Digamos, todo aquel del entorno que no es el padre y la madre, y que tiene cierta familiaridad y trato de confianza con la víctima. Uh-huh. ¿Sí? Pero de esto se está dando mucho últimamente. Antes se pensaba, como dije al inicio, que eran totalmente desconocidos. Y bueno, y ahora se está dando esto. Tengamos en cuenta que así como las situaciones de abuso contra niños, niñas y adolescentes generalmente se da dentro del entorno familiar, el grooming, que también tiene que ver con la integridad sexual, con atacar la integridad sexual de ese niño, niña o adolescente, también acompaña esto que sucede en el abuso sexual contra estas víctimas, ¿no? Las escuelas siguen, porque cuando ocurrió lo de Micaela, hubo mucha demanda de parte de las escuelas y de las instituciones para, bueno, saber, conocer un poco más cómo era la operatoria del grooming, cómo prevenirlo. Hoy por hoy sigue habiendo esa misma demanda, ese mismo interés, ese alerta por capacitar. Sí, sí, sí. A ver, dentro del observatorio está Argentina Cibersegura y, digamos, a raíz de ello sabemos que se les solicitan muchas charlas en escuelas, en clubes. De hecho, la comisión de jóvenes también del observatorio trabaja muchísimo con estas cuestiones y están también brindando charlas. Yo creo que el interés es muy fuerte y se trabaja siempre que se puede, digo, ¿no? Venimos en época de pandemia y por ahí se desdibujó un poco lo que se podía hacer desde estas instituciones. Pero yo recuerdo hace unos años, antes de la pandemia justamente, porque parecía que esto fuera un antes y un después, en las escuelas dependientes de la universidad habían dado un trabajo para que los chicos hicieran respecto de estas situaciones de grooming. Incluso trabajar sobre las redes, ¿no? Se les pidió
que dijeran, por ejemplo, bueno, cuáles eran los peligros que podía implicar el uso de las redes, a qué tenían que tener cuidados. Digo, yo creo que esto es algo que debe estar aprovechando que la mayoría de los colegios tiene informática. Esto debiera estar dentro del programa, ¿no? El uso de las TICs. Exacto, sí. Sí. Pero bueno, el interés sigue estando, se sigue solicitando charlas, se capacita mucho a los docentes. Argentina Cibersegura también ha brindado capacitación a los docentes. Desde el observatorio también se han hecho muchísimas charlas y de hecho estamos pensando también en una próxima capacitación. Digamos, circula mucho esta temática, por suerte. Sandra, mi última pregunta es, en lo operativo, en lo concreto, un responsable afectivo, un padre, una madre se encuentra ante esta situación. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué debe hacer? Bueno, hay muchas sugerencias, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que uno debe evitar es asustarse y, por ejemplo, las recomendaciones, sobre todo cuando uno lo descubre, es no borrar, no contactar al groomer, no hacerse pasar por el menor o el adolescente, ¿sí? Porque eso hace caer la figura de grooming. Inmediatamente pueden acercarse a la comisaría de la mujer para realizar la denuncia o para consultar, ¿sí? Porque a veces no hay suficientes datos como para hacer la denuncia y entonces habrá que esperar a ver cómo va evolucionando el contacto de este groomer con ese niño, niña o adolescente. Hacer capturas, ¿sí? de los mensajes, digamos, siempre tratar de preservar la información. Pero me parece que básicamente esto, no asustarse, no enojarse, ¿sí? Pensemos que el groomer lo que tiene es la habilidad para darse cuenta de la vulnerabilidad de ese niño, niña o adolescente y usarlo a su favor. Entonces no hay que enojarse con los chicos, no hay que asustarse ni asustarlos, ¿sí? Y bueno, hablar con ellos y a partir de ahí acercarse a la comisaría de la mujer a consultar o en todo caso realizar la denuncia. Doctora, quisiera cerrar. Sí, quería compartir con ustedes que en mi caso, que doy una materia que está en segundo año de una de las carreras universitarias en la UNS, de la carrera de letras, siempre propongo crear obras de teatro. Y son chicos que están en segundo año, o sea, hace muy poquito que terminaron la escuela secundaria, y en general se proponen 6 obras aproximadamente, y entre 2 y 3 tocan este tema, alguna arista de este tema, o sea que para los jóvenes es un tema que los preocupa, y que además de preocuparlos, porque bueno, buscan mucha información para poder armar las obras, además tienen este interés de socializar conocimiento en torno a la temática y a la problemática que sirva para prevenir. Y esto va de la mano con lo que vos comentabas hace un ratito, Sandra, respecto de cómo los adolescentes, las adolescentes están cambiando la mirada que hay sobre la sexualidad y también sobre el autocuidado, ¿no? Y cómo muchas veces van, así como tecnológicamente, van mucho más rápido de lo que vamos los adultos, también en buscar alternativas para poder compartir el conocimiento y cuidarse y cuidar a otros, otras. O sea, eso me parece que es bastante esperanzador en relación a desarrollar conductas de autocuidado y de cuidado social, ¿no? Digo, estamos ante un delito, distintos tipos de delitos que son muy sutiles, difíciles de controlar, y entonces ver que los jóvenes
tienen el interés de desarrollar actividades y desarrollar conductas que tengan que ver con la propia seguridad y con cuidar a sus pares, es interesante también para pensarlo como alternativa, porque a veces uno ante este tipo de delitos tiene la sensación de que es muy poco lo que se puede hacer, cuando en realidad socialmente podemos construir otro tipo de prácticas que nos permitan estar más seguros, más seguras, ¿no? Claro. Sí, sí. Creo que, digamos, a partir del trabajo del observatorio, ¿no? Donde se ha brindado capacitación, información, se ha hecho una campaña a nivel nacional, ¿no? Sobre el grooming. Digo, esto está puesto en la mesa, ¿no? En la tele, en las radios, en todos los medios. Por lo cual ya no es algo totalmente desconocido, si bien, como les dije hoy, puede haber sectores de la sociedad que no están tan al tanto, ¿no? Pero algo han escuchado, eso es lo bueno, algo han escuchado. La ESI tiene que ser primordial, digo, está la ley y tiene que aplicarse, y ahí también existe la posibilidad de hablar de estas cuestiones. Entonces, digo, me parece que está armado todo como para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Que no vuelva a ocurrir con las consecuencias que tuvo, ¿sí? Acá en nuestra ciudad. Entonces, me parece que ya, y espero que estemos lejos de eso, y que cada vez esto esté como más incluido como dijimos hoy, en la currícula de una escuela, ¿no? de los clubes, de todas las sociedades, de todas, digamos, las instituciones que forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos las herramientas, eso es lo importante. Me parece que no hay que olvidarse que en el medio están estos niños, niñas y adolescentes, y que todos somos corresponsables de lo que suceda, porque digo, a veces, como dijo Sergio, puede ser un referente afectivo, puede ser un familiar, puede ser el vecino, digo, y no es un referente afectivo, sino que simplemente se puso a charlar un día y algo que le dijo esa adolescente le quedó dando vueltas y le generó preocupación. Bueno, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Trabajar mucho en esto de la corresponsabilidad. Excelente. Sandra, muchísimas gracias por estar esta noche. Ha sido un verdadero gusto y un honor tener tu presencia en Palabra Maestra este jueves. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que los nervios no me hayan jugado una mala pasada. No, para nada. No. Para nada. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sandra, No, que estés muy gracias a bien. Sandra. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Igual. noches. Bueno, doctora, hemos hablado con Sandra Tello, que es psicóloga, también integrante del Observatorio de Uso de Redes Sociales aquí en Bahía Blanca. Y fíjese qué dato que me gustaría aportar, y se vincula con el otro videíto que hemos preparado para la fecha, porque estábamos hablando de la utilización de las imágenes. ¿Y qué pasa cuando las imágenes que se difundieron a través de Internet, la protagonista de esas imágenes, luego víctima de esas imágenes, decide presentarse ante la justicia para que Internet o las redes sociales o los buscadores levanten esas imágenes? Y en este caso tiene que ver con el caso de Natalia de Negri. Todos nos recordamos quién es Natalia de Negri, el famoso caso Coppola. Bueno, ese es el caso que contó con detalle Sabina Bilder, que es abogada y miembro del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Justamente en una charla no hace mucho que dio para el observatorio, en un conversatorio que se llama, o se llamó, Hiperconectividad en tiempos de pandemia, ¿qué tan expuestos estamos? Aquellas imágenes cuando se tomaba de los pelos en un programa de Mauro Vial y todo eso, bueno, ella explicó que
afectaba su situación actual, su búsqueda de trabajo, su vida personal. Bueno, va a la justicia y la justicia decidió. Así que si podemos escuchar a esta representante o funcionaria judicial para ver cómo se resolvió esta cuestión. Vamos a ver. Un fallo que hubo este año que es justamente ese punto que tiene que ver con Natalia De Negri. Yo no sé si se acuerdan de Natalia De Negri, algunos son muy chicos, otros no. Bueno, es una chica que se hizo muy conocida con el caso Coppola, y la verdad que la imagen que quedó, si yo digo caso Coppola, creo que la mayoría se va a acordar más del escándalo mediático que de lo que fue la parte judicial, que en realidad fue muy grave. Hubo un funcionario judicial destituido, pero la verdad es que lo que nos acordamos así inmediatamente es programa de Mauro Viale, peleas, agarrándose de los pelos, gritos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Natalia De Negri demandó a Google, fue a la justicia, recurrió a la justicia y le dijo, mira, si vos pones mi nombre y apellido en Google, aparecen conectados un montón de estas imágenes y entrevistas y qué sé yo, que la verdad me perjudican, no tienen ningún interés público, la verdad que son irrelevantes, me avergüenzan. Entonces yo quiero que se aplique el derecho al olvido. Y es como decía Leisa, ¿no? ¿Qué es el derecho al olvido? Es generar ese corte entre el nombre y el sitio, el blog, el video, lo que sea. Esa conexión automática que deje de existir. Eso es lo que le estaba pidiendo a la justicia, que digamos que lo haga Google, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con esto? Está bien, pero ¿hay alguna norma que se aplique en forma específica? No. Y tenemos que ver qué construcción hacer. Y hay derechos que son fundamentales y que entran en conflicto, en tensión entre sí, porque tenemos por un lado el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal, familiar, que es lo que por lo que ella estaba peleando, digamos, pero por otro lado también tenés el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre acceso a la información. ¿Y qué sucede con esto? Entra en tensión. ¿Y cuál es el que pesa más? Si vos tenés que decir, ¿qué hago? ¿Bajo la noticia o no la bajo? ¿Qué hago? Bueno, entonces, a la hora de pedir que una de estos sitios deje de estar disponible, hay que ser muy razonable en el pedido y siempre se va a resolver sobre el caso concreto. ¿Qué es lo que dijo el juez en este caso? Dijo, mira, el tema de que hayan pasado, porque ella decía, pasaron 20 años. La verdad es que, porque como decía Leisa, esto hasta nos perjudica si vas a buscar trabajo. Lo primero que hace una empresa es buscar tu nombre o en las redes sociales o en Google, lo que sea. Entonces, si lo que sale es algo así perjudicial, dice, bueno, realmente me perjudica. Entonces, el juez dijo, la verdad que en este caso, que hayan pasado 20 años, no es relevante porque se trata del caso Coppola y que el caso Coppola sí es relevante y nunca va a perder actualidad y fue muy importante. Pero lo que realmente no es relevante son las noticias relacionadas con vos, que tienen que ver con estas entrevistas, agarrándose de los pelos con otra entrevistada, noticias, entre reportajes en los que hacía referencia a aspectos de su vida íntima, sexual o consumo de drogas, cantos y bailes que no tenían mucho contenido artístico, que lo que buscaban, por supuesto, estos programas era el rating. Entonces tenía que ver más con lo grotesco que con el interés periodístico, y eso es lo que dijo el juez. Entonces le ordenó a Google que haga esta desconexión, que se aplique el derecho al olvido, y esto de hecho fue recurrido, y lo que dijo la Cámara, que sería la segunda instancia, fue, sí, la verdad es que lo que nos estamos haciendo no es afectar el derecho al acceso a la información. ¿Por qué? Porque no se borra eso. Eso es importante saberlo. No borrás el video, no borrás la noticia, pero deja de estar conectado automáticamente con el nombre de la persona. Ahí estaba, doctora. Es importante ese último dato. No desaparece. Primer punto, porque sigue estando. Y además, alguien puede hacer una captura y quedarse con ese elemento. Exactamente. Difundirlo cuando quiere. Pero me interesaba mostrar este caso en particular porque en la variante o en el trayecto histórico
muchas veces las mismas personas van cambiando como de intereses, ¿no? O de perspectivas ante determinadas situaciones, y se puede aplicar el derecho al olvido. Sí, sí. Y, digamos, por eso es interesante también que podamos reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos todos, todas, todes en relación a lo que circula en las redes, ¿no? Y al uso que hacemos de las redes. Que es lo que comentaba hoy cuando iniciábamos la charla, ¿no? Que tiene que ver con, primero dejar de pensar que, que tenemos control total de lo que publicamos. Digamos, una vez que lo publicamos, eso toma un estado que nos excede completamente. De hecho, lo vemos incluso cuando hacemos búsquedas en torno a una temática y después el mismo Google nos sugiere publicidades en relación al producto que buscamos o al tema que buscamos. O sea, esto claramente es información que circula y que se utiliza y se comercializa. Es decir, que todo lo que ponemos en las redes, cuando está allí, incluso ni siquiera lo que ponemos, porque cuando estamos buscando en la red de información, esa búsqueda también sirve como información para una base de datos. Entonces, perder un poco la inocencia en relación a las redes, perder un poco también la omnipotencia en relación a que no lo podemos controlar. Entonces, si no podemos controlar qué uso se hace de la información que dejamos allí o de las imágenes que publicamos, empezar a interesarnos por cómo podemos protegernos, ¿sí? Cómo podemos cuidarnos. Y me parece interesante este último video, precisamente porque nos da una herramienta más en relación a defender nuestro derecho a la intimidad, y también una vez que cambiamos de posición, de opinión, o que ya no sostenemos determinadas prácticas, poder tener una herramienta legal que nos ampare frente a esto, ¿no? Efectivamente. Bueno, doctora, me parece que da para más la cuestión de las redes sociales, porque hemos visto que bastante de la campaña política, sobre todo en las PASO, ahora no tanto, hay más, un poco más de territorialidad, tampoco mucho, pero hay más, también se usaron las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Bastantes. Muchísimo. Es que en realidad, por eso digo que también hay que perder un poco la inocencia en relación a las redes sociales. Las redes sociales forman parte de nuestra vida, vivimos con un dispositivo generalmente en la mano, y tienen muchísimas ventajas, ¿no? Y lo hemos visto en pandemia también, ¿no? Cómo nos ha permitido seguir con la educación, nos ha permitido seguir con los encuentros, nos ha permitido generar encuentros, sostenernos. Cuando las redes surgían y se volvían parte de nuestra vida cotidiana, allá no hace tanto, pero parece que hace un montón, había por detrás... Vos eras muy chiquito, eso sin duda. Yo no. Pero estaba toda esta idea de que lo que iba a fortalecer la red era la democracia, ¿no? La democratización de la información. Y es muy probable que muchos creadores anduvieran por allí, ¿no? O sea, reflexionaran sobre eso y apostaran a eso. Ahora, lo que vemos es que eso sigue siendo una utopía, una hermosísima utopía, y tiene que ver con todos los aspectos positivos que uno puede destacar en las redes, pero también hay un uso muy, muy clasista y muy perverso de las redes, y que tiene que ver con seguir empobreciendo a los sectores más vulnerables, violentando a los sectores más desprotegidos, creando infinitas diferencias. Bueno, frente a eso también nos tenemos que comprometer, y tenemos que, así como defendemos infinidad de derechos, defender el derecho al acceso a las redes, y también el derecho a la información para estar seguros en el uso de las redes. Esto que planteaba Sandra hacia el final en relación a poder incorporar estas cuestiones en una currícula, a ver qué aristas de todo esto también puede formar parte
de la formación en la ESI, defender esa ley y la aplicación concreta y total de esa ley, porque sabemos que esa ley fue sancionada, pero que aún hoy, después de tanto tiempo, no se aplica completamente y sigue habiendo muchísima resistencia en muchas escuelas, en muchos docentes y en muchísimos padres a que la ley se aplique. Bueno, tiene que ver con esto también la aplicación de la ley, ¿no? Bueno, es importante que podamos hablar de esto. Y ayer en el debate, en el debate político de los candidatos por provincia, se habló en contra de la ESI por parte de 2 de esos candidatos. O sea, de 4, o sea, la mitad, no, un poquito más de la mitad a favor, el resto. Qué Digo, penoso, también la dirigencia ¿no? política. Qué penoso, qué penoso. Sí, nuestra dirigencia política hace agua por todos lados. Eso es algo que también podríamos hablar en algún programa. Qué penoso. Bueno, Este doctora, año hemos tenido muchísimos casos, muchísimos momentos donde los dirigentes han dado un espectáculo, bueno, lo de los penes, y los medios, ¿no? También en muchos casos. Sí. Porque claro, es cierto, me puse a pensar en el caso este de Wanda y la China e Icardi, y no fueron ellos solamente, alguien de ellos que difundió. No. De hecho, uno de los programas ya fue denunciado por violencia simbólica. Es que todo lo que se ha dicho es muy terrible. Y hace unas horas me llegó un comentario que todavía no lo pude chequear, pero anda circulando, habrá que ver si es cierto, que Icardi puso condiciones para volver. Y una de esas condiciones sería que Wanda solo trabaje como representante de él, mientras ellos estén juntos. Si esto fuese así, hay mucho para leer allí, ¿no? O sea, por un lado, quien sacó los pies del plato, quien rompió el contrato que había en esa pareja, pone condiciones para volver. Y una de esas condiciones tiene que ver con aislar más a esa mujer, ¿no? O sea, que su ingreso económico solamente dependa de lo que haga o perciba como representante de él, ¿no? O sea, es recortar aún más su autonomía frente a todo lo que se ha dicho en relación a la familia y que la otra mujer era una robamaridos porque se cargaba una familia, no sé, infinidad de cosas que podríamos desmenuzar, pero que tienen que ver con, yo no tengo una posición tan optimista como la de Sandra en relación al patriarcado, no creo que haya vestigios, me parece que el patriarcado está muy agarrado en la mentalidad de la gente y se sostiene por eso mismo. Y creo que este caso ha mostrado hasta dónde, ¿no? Llega esto, más allá después de lo que se pudiera decir en relación a alguien que aparentemente sistemáticamente ha sido engañada por hombres casados, ¿no? Pero eso ni siquiera sería discutible, pero en todo caso es una cuestión de la China y sus límites, ¿no? Sí, pero... salvando todas las diferencias, pero se volvió a repetir aquello que se puso muy en evidencia con el caso Nora Dalmazo, las remeras. Bueno, ahora de nuevo, tipo, la China no me llamó, China, yo no estuve con la China, o sea, otra vez, ¿no? La repetición. Sí, y he visto muchísimos memes que también van en ese mismo sentido, y que son muy denigrantes. Por eso digo, ¿no? El foco de atención puesto en las 2 mujeres, en la conducta de las 2 mujeres, en la moral de las 2 mujeres, y Icardi, que es quien traicionó un acuerdo, bueno, aparentemente aparece como borroso detrás de imagen, ¿no? Efectivamente. Bueno, doctora, hay un anuncio para este fin de semana. Quiero decir una cosa, porque estaba observando algunos mensajes y no solamente aquí de Bahía Blanca, Dorrego, y también la provincia de Mendoza, y también por aquí nos están viendo desde Médanos, de todos lados, doctora.
Sí, y hasta en algún momento también nos estuvieron viendo desde Perú. Perfecto. O sea, yo iba a decir, nos falta ser internacionales. No, No, bien, no nos falta. perfectamente. Intergaláctico nos faltaría ahora. Anuncios, le decía doctora, mucho por ahí capaz. Por ahora no creo que las redes lleguen hasta allá. Bueno, pero lo podemos tener en agenda, ¿por qué no? Puede ser, yo lo anoto. Sí, tengo varios anuncios. Por un Muy lado, bien. contarles de algunos cursos que se pueden tomar de teatro y de escritura, son muy interesantes. Vienen ambos de la mano de Yoska Lázaro, que va a estar dando, por un lado, un taller de dramaturgia que se llama Tu Primera Obra, que son herramientas de escritura para escribir tu primera obra teatral. Son 4 clases, y durante el mes de noviembre, y pueden pedir información a La Pieza Meissner, todo así, todo junto, @gmail.com. La Pieza Meissner se escribe pieza con Z, obviamente, y Meissner se escribe MEISNER. ¿Sí? Allí pueden pedir información sobre este taller. Y también allí pueden pedir información sobre un taller de teatro que se llama Singularidad, Imaginación y Potencia, que es un entrenamiento intensivo y presencial. Va los lunes de noviembre. Si alguien está por Buenos Aires o lo ve desde allí y quiere pedir información, allí en el mismo mail le van a brindar información sobre este taller, que también dura el mes de noviembre. Y por otro lado, vayan agendando, ¿sí? Qué cartelera, impresionante. ¿Vio? Impresionante. Bien Y para la gente de Bahía Blanca y de White, les digo que vayan agendando el 30 de octubre, ¿sí? 30 de octubre, 19:30 horas, en la placita del Tren, vamos a estar ofreciendo una obra que se llama Evita vuelve a White, que es una experiencia de teatro callejero y de teatro comunitario que recupera las memorias de la barriada de White a propósito de la visita de Eva Perón a la localidad y bueno, y las diversas actividades que realizó ese día. Una obra que contiene expresiones de las personas que tuvieron la oportunidad de compartir ese momento, así que nos vuelve a traer al presente ese momento histórico y sus protagonistas, que son los propios vecinos de la comunidad. El 30 de octubre. 30 de octubre, 19:30 horas, en la placita del Tren, entrada libre y gratuita. Todos los que estén interesados y todas las que estén interesadas en participar pueden ir a la placita con su reposera, con su sillita, y ver una obra que va a contener bueno, la recreación ficcional de ese momento. A partir de la participación de actores y actrices va a haber baile, va a contar con la presencia de Nora Roca, así que es un lindo espectáculo para ir a ver y compartir. Al aire libre. Sería en el caso de algunos integrantes y algunas integrantes, la vuelta a la presencialidad. Sí, exactamente. Sí. Buenísimo, Sí. buenísimo. Y además es una linda experiencia porque tiene que ver con una construcción muy transversal y colectiva, ¿no? Además de los actores y las actrices, todos los vecinos y vecinas que han colaborado con diferentes elementos, con relatos, con recuerdos, así que va a ser un momento súper, súper lindo. Perfectamente. Doctora, la reemisión de este programa es el sábado a partir de las 8 de la noche en YouTube. Exactamente, así que invitamos a todos los que no pudieron verlo o a quienes lo vieron pero quieren volver a verlo,
a pasar por nuestro canal de YouTube y allí estará a partir del sábado a las 20. Nos reencontramos en una semana, ¿le parece? Me parece muy bien, y veremos si nos sale ser intergalácticos. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Adiós. Buenas noches Gracias. para todos.